Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Amor al Saber. En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva serie de videos en los que seguiremos recorriendo el ensayo filosófico Los límites de lo real. En los pasados videos nos dedicamos a exponer sobre todo los 5 capítulos que integran la primera parte de este ensayo. De lo que debemos ocuparnos ahora es de la segunda parte, la cual es la más extensa y quizá también la más fundamental. Podríamos decir que es el plato fuerte de la obra, puesto que en ella nos vamos a enfrentar a las grandes preguntas de la metafísica, o en todo caso, al menos alguna de las grandes cuestiones que se plantea la ontología y la metafísica en general. Esta segunda parte lleva por título Estructura de la realidad y comprende en total unos 10 capítulos, los cuales a su vez están agrupados en 3 secciones. La primera sección de esta segunda parte se llama Teoría del objeto y comprende los primeros 4 capítulos. La segunda sección, denominada Teoría del espacio y el tiempo, abarca los capítulos 5 y 6. Y por último, la tercera sección, denominada Teoría de lo trascendental, comprende desde el capítulo 7 hasta el 10 inclusive. Desde luego, nosotros vamos a comenzar con la primera sección, la teoría del objeto, la cual se ocupa, como su nombre lo indica, ni más ni menos que de dilucidar en qué consiste ser un objeto, una cosa. Nosotros vamos a usar estos dos términos como sinónimos en este contexto. Por sentido común asumimos que la realidad está constituida por cosas, objetos. De hecho, la palabra realidad proviene del latín res, que justamente significa cosa. Así pues, la pregunta que surge y que debemos plantearnos es ¿qué es eso que llamamos cosas o objetos? Al comenzar este video se hizo una referencia a una cita del libro séptimo de la metafísica de Aristóteles. En esa frase, Aristóteles dice que la pregunta fundamental que desde siempre se han hecho los filósofos no es otra que esta: ¿qué es la ousia? ¿No? Él usa este término griego, un tanto difícil de traducir, pero que a menudo se traduce como la sustancia o la entidad. Nosotros lo vamos a interpretar como la cosa, el objeto. Alguien podría plantearse qué sentido tiene preguntarse qué es un objeto. Parece ser una obviedad, ¿no? Las preguntas filosóficas suelen provocar cierta extrañeza a causa de su aparente simplicidad. Pero vamos a comprobar, o al menos eso pretendo, que esto en definitiva no es más que un prejuicio y que se trata de un problema sumamente complejo. Y de hecho, ya en el primer capítulo de la primera sección, nos topamos con un problema clásico de la metafísica, que es el problema de los universales, que le da nombre, de hecho, a este primer capítulo. El así llamado problema de los universales surge de la constatación de un hecho aparentemente elemental, a saber, el hecho de que los objetos poseen propiedades y, además, objetos distintos pueden compartir una misma propiedad, una o varias propiedades. Este hecho tan banal, o sea, que cosas diversas tengan algo en común, da origen a este problema filosófico que, desde mi punto de vista, es uno de los problemas más difíciles de la metafísica, el problema de los universales. Vamos a tratar de ver en qué consiste este problema. En filosofía se conoce con el nombre de universal a aquello que es común a cosas diversas. Aristóteles decía, el universal es lo que se predica de muchas cosas. Dicho de una forma un poco más técnica, se podría afirmar que el universal es un ente o una entidad que tendría la siguiente peculiaridad: a saber, siendo esta entidad una en sí misma,
sin embargo, existe en la realidad manifestándose a través de múltiples ejemplares o instancias. Los ejemplos más típicos de universales que se suelen dar serían las cualidades y en general las propiedades de todo tipo. Tomemos por caso el color azul. El color azul, desde luego, es un ente, es algo que existe. En particular, es una cualidad. Ahora bien, a pesar de que el azul es un ente, un color, en la realidad, sin embargo, existen múltiples azules. Esto es, existen múltiples cosas en las cuales el azul se manifiesta. Por ejemplo, yo aquí tengo este virome o bolígrafo que es de color azul. Mi remera también es de color azul. En este libro que tengo aquí también es azul. En fin, podemos enumerar un sinfín de ejemplos. Aquí vemos justamente lo que sería un universal. Es algo uno, pero que al mismo tiempo se predica de múltiples cosas diferentes. Otros ejemplos podrían ser las esencias, ¿no? Si tomamos estos tres objetos, podemos decir que estos tres objetos, a pesar de tener diferentes cualidades, color, tamaño, forma, estar elaborados con distintos materiales, sin embargo, todos ellos tienen algo en común, que son vasos. Los metafísicos dirían comparten una misma esencia. La esencia de vaso está presente en cada uno de estos vasos particulares. Entonces aquí tendríamos otro universal, la esencia que se manifiesta íntegramente en cada uno de los casos particulares. Bien, el problema ontológico se produce cuando nos preguntamos lo siguiente: ¿existen los universales? ¿Es adecuada esta caracterización que acabamos de hacer en términos de entes universales? Y en caso afirmativo, deberíamos preguntarnos cómo es posible la existencia del universal. Y es que el universal tiene algo de paradójico, porque es uno y múltiple a la vez. De hecho, otra manera también de expresar este problema es planteándose cómo es posible lo que en filosofía se conoce como multiplicidad numérica. Si yo voy a traer de vuelta el ejemplo del libro, si yo tengo este libro y esta virome, bueno, tengo una multiplicidad numérica, ¿no? Porque son dos objetos, los puedo enumerar. Pero también tengo lo que se llama una multiplicidad genérica, de género, de especie. ¿Por qué? Porque son dos objetos de diferente naturaleza. Aquí tengo un libro y aquí tengo un bolígrafo. Sin embargo, si yo ahora tomara otro bolígrafo como este, aquí tengo obviamente una multiplicidad numérica porque son dos bolígrafos. Pero aquí no hay una multiplicidad genérica, ya que los dos objetos comparten una misma naturaleza. Los dos son bolígrafos y son del mismo tipo. Entonces, el problema de los universales también se podría formular en estos términos. ¿Cómo es posible la multiplicidad numérica? Que existan múltiples objetos que sean, sin embargo, todos de una misma naturaleza. Como podemos ver, el problema de los universales plantea una cierta tensión entre la unidad y la multiplicidad, entre la igualdad y la diferencia. Y de lo que se trata es de tratar de entender cómo es posible esa tensión, si es que la hay o no, y por qué. Tradicionalmente se reconocen tres grandes posiciones que pueden tomarse respecto de la controversia de los universales. Tenemos el realismo, el conceptualismo y el nominalismo. El realismo es aquella postura metafísica que sostiene que los universales existen, que son algo real, por eso realismo. Y dentro de ella podemos distinguir dos variantes. Tendríamos por un lado el realismo extremo o platónico y por otro lado el realismo moderado o aristotélico. El realismo extremo o platónico
establece que los universales existen, pero no solo esto, sino que los entes universales pueden existir con independencia de los ejemplares en los cuales se manifiestan. Es decir, no solo existen cosas azules, sino que existe el azul en sí mismo. Por su parte, el realismo moderado o aristotélico admite también la existencia de universales, pero se niega a aceptar que estos entes puedan existir con independencia de sus ejemplares concretos, ¿no? Existe, por cierto, el azul o la blancura o la esencia de vaso o la esencia de árbol, pero estos entes universales no pueden existir con independencia de los entes individuales a través de los cuales se expresan. Representantes de una línea y de otra, bueno, en la tradición hay muchos, ¿no? Dentro del realismo extremo tenemos desde luego a Platón y a todos los autores que derivan del platonismo. Plotino, San Agustín, Escoto Eriúgena, San Anselmo, Guillermo de Champeaux, etc. Con respecto a la línea aristotélica tenemos también a Boecio, a Santo Tomás de Aquino, etc. Por otro lado tenemos las posiciones conceptualista y nominalista, a las cuales podríamos englobar dentro de lo que genéricamente podríamos llamar antirrealismo, porque su denominador común es rechazar la existencia de universales, ¿sí? La realidad, tanto para el conceptualismo como para el nominalismo, está constituida únicamente de entes particulares y concretos. El conceptualismo lo que dirá es que los universales no son más que un producto de nuestra mente, no son más que un concepto. Así, por ejemplo, en la realidad existen seres humanos particulares y concretos, de carne y hueso, diríamos, como Juan, Pedro, María, etc. Sin embargo, no existe algo así como la esencia de ser humano o la humanidad. Esto no es más que un concepto obtenido por abstracción. Nuestra mente capta lo que tienen en común individuos diferentes, deja de lado las particularidades que los diferencian y capta aquello que tienen en común. Y es de esa manera como surge la idea abstracta de humanidad o de lo que fuera. El nominalismo también rechaza la existencia de universales en la realidad, pero adopta una actitud aún más radicalizada, puesto que considera que no solo no hay universales en la realidad, sino que los universales tampoco son conceptos, sino que son meros nombres, palabras. El nominalismo, de hecho, el término nominalismo proviene del latín nomen, que significa nombre, palabra. Es decir, el universal no es más que una ficción que surge de aplicar una misma palabra, por ejemplo la palabra hombre, a una multiplicidad de individuos diversos. Bien, hecha esta caracterización muy general de las posiciones más tradicionales en la controversia de los universales, vamos a aclarar que nuestro enfoque no va a seguir una línea histórica, tampoco nos vamos a centrar en la concepción filosófica de un determinado autor, sino que haremos referencia a estas posiciones de un modo más bien general, ¿sí? Tomando más el espíritu que la letra. Vamos a ir analizándolas, hacer la correspondiente crítica y luego presentaremos nuestra propia postura acerca de este problema. Entonces, vamos a comenzar, en primer lugar, haciendo una caracterización y una crítica de las posturas antirrealistas. Como dijimos recién, el antirrealismo engloba tanto al conceptualismo como al nominalismo. A mí no me va a interesar tanto hacer foco en la diferencia de estas dos variantes, sino que voy a poner el centro en su rechazo de los universales como realidad. El antirrealismo, entonces, decíamos, es aquella postura que considera que la realidad está constituida única y exclusivamente por entes individuales. Existe esta taza, este bolígrafo, esta persona en particular. Los entes universales no son más que ficciones para el antirrealismo. Guillermo de Ockham, por ejemplo, uno de los representantes más
importantes de la línea nominalista, decía que concebir un ente universal, o sea, un ente que existe a la vez en múltiples objetos diferentes, es algo tan absurdo como pensar en un ser humano que sea al mismo tiempo un asno o en un hierro de madera, ¿no? Es decir, para él es un oxímoron, es un absurdo. En la realidad solo hay individuos. Y, como señalábamos antes, la creencia en lo universal surge de la aplicación de nuestro lenguaje a la hora de designar a los individuos. Al aplicar un mismo nombre a cosas diversas, surge la errónea creencia de que habría algo universal que estaría presente en todas ellas a la vez. Pero esto, como dijimos, no es más que una ficción, según el antirrealismo. Ahora bien, alguien podría replicarle al antirrealista que si aplicamos un mismo nombre a cosas diversas, se supone que eso debe tener algún fundamento, no puede ser completamente arbitrario. Si designamos con un mismo nombre objetos diferentes, esto nos daría la pauta de que esos objetos comparten algo, tienen algo en común. El antirrealista dirá que esto no es así, que a lo sumo objetos diferentes pueden tener semejanzas entre sí, pero eso no implica que haya algo universal presente en todas esas cosas diversas. Ahora, lo que podríamos plantearnos es lo siguiente, el concepto de semejanza o de similitud, ¿cómo debemos entenderlo? Si tomamos dos objetos y establecemos entre ellos una relación de semejanza o de similitud, podemos decir que esos dos objetos han de ser más o menos semejantes, ¿no? La semejanza admite gradación, ¿sí? Dos objetos pueden ser muy semejantes entre sí o pueden ser muy poco semejantes. Si la semejanza es muy grande y la llevamos a un extremo, diremos que esos objetos no solo son semejantes, sino que directamente son iguales el uno al otro. Si por el contrario la semejanza la reducimos al mínimo, diremos que no tienen nada de semejanza, sino que son completamente diferentes. Uno no tiene nada que ver con el otro. Hecha esta caracterización, podríamos decir entonces que la similitud es una combinación de igualdad con diferencia, ¿no? Dos objetos son similares cuando son iguales en ciertos aspectos, pero son diferentes en otros. Ahora, si esto es así, entonces podemos pensar a la semejanza como una igualdad parcial, una igualdad en cierto aspecto. Pero si hay una igualdad parcial o en cierto aspecto, esto significará que hay algo que tienen en común, algún rasgo, por mínimo que fuera, deberá estar presente en esos dos objetos. Podríamos volver a nuestro ejemplo de los objetos azules. Si tomamos este libro y este bolígrafo, los dos son de color azul. Entonces podríamos pensar que hay una propiedad, una cualidad que está presente en los dos objetos a la vez. El antirrealista no acepta esto, ¿sí? No puede haber entidades universales. Y lo que dirá es que no, el azul del bolígrafo no es el mismo azul que el del libro. De hecho, son azules de distinto matiz, distinta tonalidad. El azul del libro es más apagado, más opaco. El azul del bolígrafo es más vibrante, más intenso. En todo caso, dirá el antirrealista, estos azules son similares, pero son diferentes. Ahora bien, si bien podemos reconocer que efectivamente se trata de distintos matices de azul y distintas tonalidades, los dos son azules. O sea que algo común tienen. En cuanto a azules, serían iguales. Y por lo tanto, ese rasgo común debería estar presente, tanto en el bolígrafo como en el libro. E incluso sin hilar tan fino, podríamos pensar claramente en dos objetos que posean exactamente la misma cualidad, el mismo color, con el mismo matiz, la misma tonalidad. Si este bolígrafo, por ejemplo, lo partiera en dos, cada una de las partes va a tener el mismo color que la otra. Ahora, el antirrealista no puede aceptar esto, ya que, según él, dos objetos diferentes no pueden tener nada en común, no hay nada universal que esté presente en ambos.
Y entonces dirá que aunque los dos objetos sean ambos azules, el azul de uno no es el azul del otro. Pero en tal caso, cabría preguntar qué es lo que diferencia a un azul del otro. El antirrealista podría decir que en el caso del bolígrafo, el azul del bolígrafo está combinado con otras propiedades y cualidades que hacen a la identidad del bolígrafo, mientras que el azul del libro está combinado con otras cualidades que caracterizan al libro. Y en esto consistiría la diferencia entre uno y otro azul. Sin embargo, no es difícil comprobar que este recurso es injustificado, ya que en definitiva lo que se hace para explicar la diferencia entre un azul y el otro es apelar a diferencias que son extrínsecas al color en sí mismo. Efectivamente, este libro tiene, al menos su tapa, una forma rectangular. Este bolígrafo tiene una forma más bien cilíndrica, diríamos. Las formas son distintas, pero el hecho de que tengan formas geométricas diferentes no implica que el azul de uno y el azul del otro sean también diferentes. Eso más bien lo tienen en común. Y incluso podríamos dar un ejemplo aún más rotundo. Si ahora tenemos los dos bolígrafos y le preguntásemos al antirrealista, ¿el azul de este bolígrafo es distinto al azul de este otro bolígrafo? El antirrealista, como rechaza la existencia de universales, tendrá que decir que sí, pero ya no podrá apelar a las otras cualidades de uno y otro objeto, ya que en ese respecto son iguales. Y no tendrá más opción que decir que en definitiva el azul de este bolígrafo se diferencia del azul de este otro bolígrafo en la localización espacial en la que se encuentran uno y otro objeto, ¿no? Mientras que este azul está situado en esta posición, este otro azul está situado en la otra posición. Ahora bien, si analizamos esta última respuesta, podremos darnos cuenta de que tampoco es satisfactoria, ya que nuevamente la diferencia no concierne a los dos supuestos azules, sino que concierne a la distinta posición espacial en la que está localizado cada objeto. Ciertamente, esta posición no es esta otra, pero eso no afecta en nada al color de uno y otro objeto. Por esta razón, el antirrealismo no logra demostrar que no existan universales. Incluso se puede hacer una crítica aún más radical al antirrealismo, que fue señalada en su momento por Bertrand Russell. Russell dice que el antirrealista intenta explicar la creencia en universales a partir de consideraciones lingüísticas. Como señalábamos anteriormente, el hecho de aplicar una misma palabra a cosas diferentes crearía la ficción del universal. Sin embargo, el presuponer que cada una de las emisiones fonéticas que producen nuestras cuerdas vocales al decir la palabra azul, o cada uno de los caracteres que escribimos, ¿no? Cuando escribimos la palabra azul en un papel, considerar que conforman una palabra es asumir que cada una de esas emisiones sonoras y gráficas conforman un conjunto en el cual cada uno de sus miembros tiene alguna semejanza con los otros. Es decir, dicho de otra manera, la palabra azul termina siendo tan universal como el color azul. Con lo cual, lo que vemos es que el antirrealismo termina refutándose a sí mismo, termina presuponiendo aquello que pretendía justamente rechazar. Por esta razón, el antirrealismo es una posición que no logra su cometido y por lo tanto la vamos a descartar. Pasemos ahora a las posiciones realistas. Voy a empezar con el realismo platónico, que sería justamente el que está en las antípodas del antirrealismo. El realismo platónico o extremo, como también se lo llama, postula que existen entes universales en la realidad a partir de la constatación del hecho de que cosas diversas pueden tener algo en común, ¿sí? Fíjense que en este punto el antirrealismo, que partía de una idea bastante intuitiva, a saber que solo existen cosas particulares,
Sin embargo, rechazaba algo que es no menos intuitivo, y es que cosas particulares pueden tener rasgos en común. El antirrealismo se obstinaba en negar este hecho que es innegable, que lo constatamos por experiencia. Las cosas pueden compartir propiedades. Pues bien, el realismo platónico acepta este hecho de que cosas diversas pueden tener algo en común y lo explica postulando entes universales. Entonces, si existen cosas de color azul es porque existe el azul en sí o la azulidad, ¿no? Como diría Platón. Si existen cosas blancas es porque existe la blancura, si existen cosas bellas es porque existe la belleza y así sucesivamente. Ahora, el realismo platónico, por otra parte, fue una de las primeras posturas que advirtió el carácter problemático que tiene justamente el hecho de que exista una multiplicidad numérica, ¿no? Que existan múltiples cosas que sean de una misma naturaleza. Y es que si nos lo ponemos a pensar, tiene algo de extraño. ¿Cómo es posible que una misma naturaleza se despliegue en múltiples casos diferentes? Si son diferentes, entonces no son iguales. Ahí se produce una tensión nuevamente entre la igualdad y la diferencia. Y es por esto que Platón va a considerar que la multiplicidad numérica que percibimos en el mundo que nos rodea, en última instancia, es algo contradictorio, ¿no? Y por lo tanto, si bien existe, existe más bien en un mundo de apariencias. Y esto es lo que va a llevar a Platón a postular su famosa teoría de los dos mundos, ¿no? Por un lado está el mundo sensible, el mundo que captamos por medio de nuestra percepción, que es un mundo imperfecto, ¿no? Un mundo donde hay multiplicidad de cosas que están sometidas al cambio, que son corruptibles, etc. Y por otro lado está el mundo inteligible, el mundo ideal, donde existen los entes universales en su máxima pureza, ¿no? Existe la belleza, la justicia, etc. Como podemos ver entonces, en la filosofía de Platón hay en definitiva un resabio parmenidio, ¿no? Parménides decía, el ser es uno. La multiplicidad, en definitiva, es algo irreal o ilusorio. Y Platón va a tomar esta idea, ya que en su caracterización del mundo sensible va a considerar que la multiplicidad numérica tiene algo de ilusorio, ¿sí? Que existan múltiples cosas iguales acaba siendo una contradicción en los términos. Y por eso, en el mundo ideal postulado por él, podemos ver que existe multiplicidad genérica, ¿no? Existe, por ejemplo, la idea de belleza, la idea de justicia, la idea de vaso, la idea de árbol, etc. Pero no puede haber múltiples ideas de un mismo tipo. No podría haber dos ideas de belleza o tres ideas de justicia, por ejemplo. Solo puede haber una multiplicidad en entes que son de diferente naturaleza. La multiplicidad numérica no es más que una manifestación ilusoria propia del mundo sensible. En este sentido, podemos decir que Platón, aunque pueda parecer un poco extraño, sin embargo, habría que considerarlo más bien un antirrealista de los universales. ¿Por qué? Porque el universal, como lo caracterizamos al principio, es un ente en el cual coexiste la unidad y la multiplicidad. Pero en el caso de Platón, él va a concederle mayor preponderancia a la unidad y va a degradar ontológicamente a la multiplicidad. Con su teoría de los dos mundos, él lo que va a postular es que la unidad de toda esencia existe en el mundo ideal, mientras que en el mundo sensible prolifera a través de múltiples casos particulares que en definitiva no son más que apariencias. Y en este sentido podríamos decir que no es plenamente realista, ¿no? Ya que justamente degrada el aspecto múltiple que tendría el universal. Bien, ¿cuál es la principal crítica que se le podría hacer al realismo platónico? Bueno, Platón hace una sentencia bastante contundente respecto
de la multiplicidad numérica y del mundo sensible en general al considerarlo contradictorio. Para Platón, el mundo sensible está preñado de contradicciones, porque es múltiple, porque es cambiante, porque es imperfecto, etc. Y dado que es contradictorio, él concluye que no es plenamente real, que es, en definitiva, una apariencia. Sin embargo, debemos considerar lo siguiente. Si algo es lógicamente imposible, si algo viola alguna de las leyes fundamentales de la lógica, como puede ser el principio de no contradicción, no solo es imposible, sino que es absolutamente inconcebible. No podríamos siquiera representárnoslo. Aquello que es contradictorio, ¿no? Como decía Guillermo de Ockham, un ser que es a la vez humano y es un asno, por ejemplo, o un hierro que es a la vez de madera. Eso ni siquiera lo podemos concebir. Podemos sí expresarlo con palabras, pero no podemos concebirlo. Con lo cual, si la multiplicidad numérica fuera contradictoria, no solo sería imposible, sino que sería inconcebible y ni siquiera podríamos llegar a experimentarla. Sin embargo, es un hecho que la experimentamos, que vemos cosas que son iguales unas a las otras, a pesar de ser a la vez diferentes. Por lo tanto, de esto se infiere que es erróneo caracterizar al mundo sensible, tal como hacía Platón, de contradictorio. Si fuera contradictorio, ni siquiera nos lo podríamos representar ni tener experiencia de él. Así pues, esta respuesta que da Platón, este rechazo hacia la multiplicidad para buscar refugio en un mundo ideal, no es más que un recurso artificial que no explica adecuadamente el problema. Por lo tanto, el realismo platónico también tendrá que ser descartado. Pasemos entonces ahora al realismo moderado de corte aristotélico. Aristóteles es célebre, entre otras cosas, por haber formulado una fuerte crítica a la teoría de los dos mundos de su maestro Platón. Para Aristóteles no existe un mundo ideal trascendente, sino que solo existe este mundo material. En este punto podemos decir que el aristotelismo se aproxima a los nominalistas, que solo admitían la existencia de lo individual. Sin embargo, por otra parte, el realismo aristotélico se diferencia del nominalismo en el hecho de que Aristóteles reconoce que en todas las cosas individuales hay también un elemento universal. Es decir, para Aristóteles existen entes universales, pero lo que se niega a aceptar es que esos entes universales puedan existir con independencia de los casos particulares. Por eso también es muy común en la literatura tradicional decir que los universales para Platón son ante rem, mientras que los universales para Aristóteles son in rem, ¿no? Ante rem significa antes de la cosa. Es decir, la idea universal existe con anterioridad, pero no en un sentido temporal, sino en un sentido ontológico. El universal existe con independencia de los entes individuales. Mientras que Aristóteles plantea un universal in rem. El universal es inmanente, está en las cosas mismas. De hecho, una de las teorías más conocidas de Aristóteles es la distinción forma-materia, ¿no? Todo objeto está provisto o tiene en su misma estructura estos dos planos. La forma, que sería la esencia, lo que tiene de universal ese objeto, y por otro lado está la materia, que sería lo que le confiere singularidad, ¿no? Entonces, en el caso que poníamos de los vasos, este vaso tiene una forma, una esencia, la esencia de vaso, y también tiene una materia, que sería el vidrio. Esa esencia se tiene que materializar, manifestarse en una materia concreta. La forma, entonces, se vincula con lo universal, mientras que la materia representaría el aspecto singular, el principio de individuación, lo que hace que este vaso sea este y no cualquier otro. Ahora, ¿qué ocurriría en el caso de que
los objetos coincidirán en todas sus propiedades, o sea, no solo en la forma, sino también en la materia, como sería el caso de estos dos bolígrafos, ¿no? Que coinciden en sus propiedades esenciales, pero también en sus propiedades accidentales, ¿no? Y si admitimos que las propiedades son universales, ¿no? Aristóteles es un realista, ¿qué es lo que diferencia a cada bolígrafo del otro? Pues bien, Aristóteles dirá que la diferencia está en la sustancia, ¿no? Aristóteles es famoso también por haber postulado el concepto o sistematizado el concepto de substancia, ¿no? Esto es un sustrato que sería la base en la cual se sustentan todas las propiedades que tiene un objeto. Entonces, Aristóteles podría decir, ciertamente las propiedades de estos dos bolígrafos son las mismas, ¿no? Pero lo que diferencia a un bolígrafo del otro es que tienen sustancias diferentes. Esas propiedades encarnan en distintas sustancias. Bien, como podemos ver, el realismo aristotélico es la única posición de las que hemos visto hasta ahora que sostiene de forma genuina la existencia de los universales. Vimos que en el caso de los nominalistas, ellos rechazaban de plano que existieran entes universales, solo admitían que hay multiplicidad de individuos similares a lo sumo. Por su parte, Platón también lo podemos considerar un antirrealista, ya que, en definitiva, para él el ente universal existe con independencia de los múltiples ejemplares que quedan confinados a un mundo de apariencias. Aristóteles no, considera que el universal comporta estos dos aspectos, la unidad y a la vez la multiplicidad, ¿no? La forma y la materia, las propiedades que puede compartir con muchos otros seres y la sustancia, que es lo que le da singularidad. Sin embargo, lo que el realismo aristotélico no termina de explicar es cómo es posible la naturaleza misma del universal. Habíamos dicho al presentar el problema que el universal tiene algo de paradójico porque es uno y múltiple a la vez. Pues bien, Aristóteles diría que aquí no hay ninguna contradicción en definitiva, ya que no es que un mismo ser es uno y múltiple, lo cual sería contradictorio, sino que la unidad y la multiplicidad corresponden a aspectos diferentes de ese ser. Por ejemplo, podemos decir que la propiedad que se predica de muchos individuos ciertamente es una, pero lo que es múltiple son las sustancias en las cuales esa propiedad inhiere. De esta manera, podemos decir una es la propiedad, múltiples son las sustancias. Y de esta manera del ensamble de las propiedades con la sustancia surge este concepto de lo universal que no tendría en principio nada de contradictorio. Ahora, el problema que tiene esta explicación que ofrece el realismo aristotélico es que ciertamente plantear que un ente, la propiedad, se relaciona con múltiples sustancias no tiene nada de contradictorio en sí mismo. Sin embargo, el problema es que la propiedad misma, al relacionarse con las sustancias, se pluraliza, se manifiesta como una pluralidad, como una multiplicidad numérica, lo que decíamos antes. Y esto es lo que no termina de explicar el realismo aristotélico. Es la propiedad misma la que es una y múltiple a la vez. Entonces, también podríamos dar los ejemplos con las esencias. Yo me estoy centrando más en las propiedades, pero también se podría aplicar a las esencias. La esencia de bolígrafo, podríamos decir, se predica, según Aristóteles, de una sustancia y de otra sustancia. Pero esa misma esencia aparece como alienada, desdoblada. Esto es lo que el realismo aristotélico no termina de explicar. ¿Cómo es posible que la propiedad misma se manifieste como una pluralidad? ¿No hay ahí una contradicción, una tensión entre lo uno y lo múltiple? Y por otra parte, otra falencia que tiene la explicación realista aristotélica es que recurre al concepto de sustancia, ¿no? Este concepto que es fundamental en la metafísica de Aristóteles.
la postulación de un sustrato que estaría por debajo de todas las diversas propiedades. El concepto de sustancia, como hemos señalado ya en el capítulo 4 de la primera parte, es de por sí bastante problemático porque es inaccesible a la percepción. Nosotros lo que podemos ver de un objeto son sus propiedades y sus cualidades, pero no vemos la sustancia que estaría por debajo de todas esas cualidades. Y por otra parte, suponiendo que a un objeto pudiésemos quitarle todas sus propiedades, dejando la sustancia desnuda, en estado puro, y si hiciéramos eso con dos objetos, tanto con este bolígrafo como con el otro, ¿las sustancias de uno y otro no serían exactamente idénticas? Y si es así, ¿cómo pueden servir como principio de individuación? ¿Cómo puede darle la sustancia singularidad a cada cosa si en definitiva todas las sustancias desprovistas de propiedades serían idénticas? Pues bien, estos son los problemas que presenta el realismo aristotélico, que acepta la existencia de universales, pero no logra explicar su naturaleza y su existencia de forma adecuada. Bien, hasta ahora hemos expuesto las posiciones tradicionales. Sin embargo, podríamos añadir una nueva postura realista, pero desde una perspectiva reduccionista. Recordemos que cuando expusimos el capítulo 4 de la primera parte, planteamos que habría dos grandes teorías sobre los objetos. La sustancialista, que viene de Aristóteles y que acabamos de exponer, y la reduccionista. La reduccionista se denomina así porque elimina el concepto de sustancia y reduce un objeto a la suma de sus cualidades. ¿Qué es un objeto para el reduccionismo? No es más que una combinación de cualidades que coexisten en cierta región del espacio y a lo largo de cierto tiempo. Y no más que eso. Entonces, podríamos ensayar una defensa realista de los universales, pero sin recurrir al sustancialismo de Aristóteles, sino basándonos en esta perspectiva reduccionista. Pues bien, veamos si la misma tiene más éxito para explicar este problema. El reduccionismo, como dijimos, el realismo reduccionismo, va a decir que las propiedades, las cualidades son entes universales. Esto lo comparte con el realismo aristotélico, pero la diferencia está en que para el reduccionismo los objetos no son más que cúmulos de cualidades. No hay aquí ninguna sustancia involucrada. ¿Qué ventajas, si es que la tiene, nos ofrecería esta teoría? Pues bien, por un lado, la primera ventaja que podríamos señalar es que hay una mayor economía explicativa, justamente porque no recurre al concepto de sustancia que de por sí es bastante enigmático y problemático. Y por otra parte, permite explicar mejor este otro problema que habíamos mencionado y que desde las premisas aristotélicas no se explica adecuadamente, a saber, por qué una propiedad, al predicarse de muchas cosas distintas, esta misma propiedad se manifiesta de forma plural, como una pluralidad numérica. El reduccionismo ofrece una respuesta más adecuada, y es la siguiente. Una misma propiedad se relaciona en este caso ya no con sustancias diferentes, sino con diferentes posiciones en el espacio. Entonces, si volvemos al ejemplo de los bolígrafos, podríamos decir que el azul, el color azul, no se está predicando de dos sustancias diferentes, como diría el realismo aristotélico, sino que aquí el azul se relaciona con dos posiciones del espacio. Se manifiesta en esta posición, llamémosle posición 1, y se manifiesta en esta otra posición. Y claro, al entrar en relación una cualidad en sí misma única con el espacio, al tener la naturaleza misma del espacio un carácter esencialmente múltiple, de exterioridad, se puede entender por qué la propiedad misma, al entrar en relación con el espacio, se disgrega en una multiplicidad de ejemplares. Y por qué tenemos múltiples cosas azules, o múltiples libros, o múltiples vasos, o lo que fuera. Entonces,
la explicación de la multiplicidad numérica a partir de la relación entre las cualidades con el espacio parecería ser más apropiada que la que ofrecía Aristóteles, el realismo aristotélico. Ahora, el problema que se presenta, sin embargo, con esta posición que sería el realismo reduccionista, es la siguiente. Según la misma, un objeto no es más que un cúmulo de cualidades, como dijimos. Y estas cualidades son universales, pueden existir a la vez en múltiples lugares diferentes. Pero si esto es así, ¿no queda comprometida la singularidad propia de cada cosa, de cada objeto? Vamos a ver esto con el ejemplo de los bolígrafos. Acá tenemos estos dos bolígrafos y podríamos decir lo siguiente, cada uno de ellos no es más que un conglomerado de cualidades que coexisten entre sí. Y de hecho, todas las cualidades que posee uno de los bolígrafos las posee también el otro, ¿sí? El azul de este bolígrafo es el mismo azul que el de este, la forma también es la misma y así con todas las cualidades. Entonces, podríamos preguntarnos qué es lo que diferencia entonces a un bolígrafo del otro. Uno podría decir, bueno, es muy simple, el lugar que ocupan en el espacio. Este bolígrafo está acá y este otro bolígrafo está acá. Eso sería lo que los diferencia. Sin embargo, surge un problema que podría llegar a pasar desapercibido. Planteémoslo de forma más esquemática. Asumamos que estos dos bolígrafos están formados por 4 cualidades, a las que llamaremos A, B, C y D. Entonces vamos a hacer una caracterización de cada bolígrafo. A este vamos a llamarlo bolígrafo 1 y a este vamos a llamarlo bolígrafo 2. Bien, caractericemos el bolígrafo 1. El mismo está constituido por las cualidades A, B, C y D. Y además está localizado en esta posición del espacio que vamos a llamar posición 1. Si ahora vamos al bolígrafo 2, el mismo está constituido también por las cualidades A, B, C y D, pero además está localizado en la posición 2. Y de hecho, como habíamos planteado anteriormente, las posiciones serían lo que diferencian a un bolígrafo del otro, ya que las cualidades son las mismas. Sin embargo, hay un problema, y es que la posición que ocupa un objeto en el espacio parece ser algo completamente ocasional. Este bolígrafo podría estar en cualquier otro lugar del espacio y conservar su identidad. Y lo mismo, desde luego, podemos decir del otro. De esta manera, comprendemos que la posición del espacio no hace a la identidad de estos objetos. No es una cualidad más como las otras. Y por ende, podríamos abstraernos de las posiciones que eventualmente ocupan uno y otro objeto a fin de caracterizarlos. Pero el problema que surge es el siguiente. Las cualidades que poseen son las mismas. La cualidad A, por ejemplo, es la misma tanto en un bolígrafo como en el otro. Y lo mismo podríamos decir de las cualidades B, C y D. ¿Cuál es la consecuencia lógica de esto último? Que si aceptamos todas estas premisas, entonces aquí no tenemos 2 bolígrafos, sino que tenemos un bolígrafo. Un bolígrafo existiendo en 2 lugares del espacio a la vez. Esto puede sonar un poco extraño. ¿Cómo es posible que haya un solo bolígrafo? Es obvio que hay 2 bolígrafos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, si dijimos que los objetos son un cúmulo de cualidades y las cualidades son universales, esto es, el azul del bolígrafo 2 y el azul del bolígrafo 1 son el mismo azul, y el bolígrafo no es más que la suma de todas sus cualidades, entonces este bolígrafo y este bolígrafo son uno solo y el mismo. Claro, esta consecuencia es muy extravagante y uno estaría tentado de reformular algunas de las premisas para evitar esta consecuencia tan particular. Podríamos decir entonces que, contrariamente a lo que planteamos antes, las posiciones en el espacio son parte de la identidad del objeto. Entonces, podríamos decir que el bolígrafo 1 ciertamente es la suma de las cualidades A, B, C y D,
pero además hay que incorporar la posición 1. Y otro tanto podríamos decir del bolígrafo 2. Es la suma de las cualidades A, B, C y D. Y además debemos incorporar la posición 2. Pero planteando esto último, está bien, tenemos un criterio para diferenciar un objeto del otro. Sin embargo, el problema que surge es que la identidad de un objeto estaría anclada a una posición del espacio en particular. Es decir, vamos a sacar uno de los bolígrafos, dejo el bolígrafo 1. Si ahora yo el bolígrafo 1 lo corriera un poco de lugar, ya dejaría de ser el bolígrafo 1. Sería otro bolígrafo diferente. ¿Por qué? Porque dejó de estar en la posición 1. Y esto tampoco es admisible para el sentido común. Se supone que el objeto sigue siendo el mismo, con independencia de en qué lugar se sitúe eventualmente. Con lo cual, tenemos que volver a la idea anterior de que lo que define la identidad de este objeto no puede ser la posición en el espacio, sino que son sus cualidades. Pero si son sus cualidades, entonces cualquier otro objeto que tuviese esas mismas cualidades se identificaría esencialmente con él. Como podemos ver, el realismo reduccionista es una postura que, a diferencia de las anteriores, el nominalismo, el realismo platónico y el realismo aristotélico, logra dar una explicación más satisfactoria del problema de los universales. Plantea que sí existen los universales, que son las cualidades, y estas cualidades se pluralizan al existir en el espacio. Pero logra explicar este problema, sin embargo, lo hace a un muy alto precio, que es sacrificando una idea muy intuitiva, que es la existencia de los objetos particulares. En definitiva, lo que hace el realismo reduccionista es postular que solo existen cualidades universales que se pueden superponer eventualmente en una cierta región del espacio. Y de la superposición de esas cualidades universales surge lo que llamamos objetos. Esta es una idea muy extraña, ¿no? Habíamos partido al principio de la idea de que lo obvio es asumir la existencia de entes particulares. Pues bien, lo que hace el realismo reduccionista es dar vuelta por completo esa intuición. Lo real son los universales y los particulares son más bien ficciones pasajeras, inestables, que surgen de la superposición de entes universales. Bien, vamos a dejar hasta acá por ahora. No quiero que los videos se hagan demasiado largos, con lo cual voy a dividir la exposición de este primer capítulo, el problema de los universales, en dos partes. Entonces vamos a finalizar esta primera parte de este primer capítulo. Vamos a ver la próxima si este realismo reduccionista es sostenible o si podemos plantear alguna otra teoría más verosímil y más coherente que pueda explicar de forma satisfactoria si existen o no los universales. Así pues, de mi parte esto es todo. Si les interesó este tema, pueden dejar comentarios, hacer preguntas, críticas, serán bienvenidas. Bien, entonces terminamos acá. Espero que les haya interesado y nos vemos en el próximo video.